Gracias por cada señorita, cada muchacho que está aquí, Señor. Por las vidas que están acá, Señor, por la vida que tú nos das. Sometemos nuestra mente a ti, Jesús, y pedimos que nos hables. Necesitamos que el alimento de tu palabra llegue a nuestras vidas, nos vivifique para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos, estamos hablando de las marcas de un cristiano. ¿Alguno de ustedes tiene una cicatriz? ¿Quién tiene una cicatriz así que los caracteriza? Ok. En la frente, bueno. Todos tenemos algunas cicatrices que han estado ahí de por vida, ¿no? Y no se quitarán. No les voy a preguntar dónde las tienen porque o alguien quiere decir, ¿no? Gracias. ¿Pasan? Bueno, tenemos cicatrices. Resulta que Pablo, el apóstol Pablo, él mismo tenía unas cicatrices. Y hay un versículo que es bastante llamativo, que es con el que quiero dar introducción a esta enseñanza, que habla acerca de esas cicatrices. Y comienza diciendo de la siguiente forma, ustedes que son juiciosos y trajeron sus Biblias, Gálatas capítulo 6, versículo 17. Gálatas 6, 17 y 18. Eso, ahora sus Biblias, muy bien. Y después piden disque premio. Gálatas capítulo 6, versículo 17 y 18. Pueden encender sus Biblias si las trajeron. Es importante venir a la casa de Dios con la palabra. Dice el Señor, de ahora en adelante, Gálatas 6, 17. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ya casi están en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, eso por allá. Muy bien, excelente. Allá lo tienes tú, muy bien. Allá ya lo tienen, excelente. Allá mi amigo ya casi lo encuentra. Gálatas 6, 17 y 18 dice, de ahora en adelante, que nadie me cause problemas con esas cosas. Pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices, o en otra versión dice marcas, que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Este versículo hay varias personas que han hablado qué significará. Algunos dicen, y quiero apoyarme en esta mañana en esta posición, y es que las cicatrices de las cuales Pablo habla son cicatrices en su cuerpo, realmente en el cuerpo, que él había tenido a causa de predicar el evangelio. ¿Cómo así? Resulta que varias oportunidades a Pablo por hablar de Jesús, por anunciar el evangelio en un mundo donde la gente no conocía a Dios y aún donde unas personas como los judíos radicales de la época se le oponían, Pablo recibió muchas oportunidades azotes. Y no eran azotes de cualquier tipo, sino azotes que dejaron cicatrices en su cuerpo. También hubo oportunidades en las cuales Pablo fue apedreado. Una oportunidad lo apedrearon, narra la Biblia, y las personas creyeron que lo habían matado, pero no murió, sino que se levantó y siguió hablando de Jesús. Eso fue un milagro ahí. Pero todas esas cicatrices, tal vez es las que hablan aquí, eran marcas. Para él esas marcas eran características. Y eso también tiene que ver con algo, o quiero asociarlo con lo siguiente, y es con Jesucristo. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo fue crucificado, ¿no? Sí recuerdan, ¿cierto? Y que grandes clavos traspasaron sus manos. Algunos pues difieren, unos dicen que las palmas, otros tal vez probablemente en esa parte, donde los clavos atravesaron su cuerpo, sus manos, y fue crucificado. Resulta que la Biblia enseña que esas marcas, aunque él actualmente tiene un cuerpo, él resucitó. Recuerde que Jesús no quedó muerto, fue sepultado, pero al tercer día ¿qué? Resucitó. ¿Al tercer día qué? Él resucitó, venció la muerte. Resulta que aunque él resucitó, tiene un cuerpo glorioso, aún menciona la Biblia que él conserva las heridas en sus manos. Y esas marcas para él significan una honra, porque es para nosotros recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces no se nos olvide esas marcas imborrables. Y saben, todos nosotros como cristianos, aparte de la cicatriz que tienen en la rodilla por haberse caído, en la cabeza por haberse, tienen caras aquí de inquietos, ¿no? Entonces cicatrices que puedan tener en sus cuerpitos, aparte de esa, la más importante es que todo cristiano, aquel que se hace llamar hijo de Dios, tenemos una marca en nuestra vida, y esa marca es nuestro carácter. El carácter es una marca que nos diferencia de los demás. En la antigüedad, antes, ustedes de pronto si tienen a sus abuelitos
pregúntenle si les dejan ver las cédulas antiguas. Las cédulas antiguas, si la persona tenía una cicatriz, decía señal, cicatriz en tal lado. Estaba en el documento de identidad, en las cédulas. Sí, señor, averígüenlo allá. Entonces decía si tenía características especiales o si tenía algo diferente, algo que lo caracterizaba. No, pues sí. No, pues no le iban a preguntar tan allá. Sí, algo que la persona lo viera inmediatamente y era, este es el changuas que tiene esa chaguala ahí. No sé, cómo sea. Pero en ese tiempo no habían bases de datos como ahora para las huellas y todo el control biométrico. Y era una forma de hacerlo. Algo que lo caracterizaba. Resulta que a cuando nosotros nos vean, nuestra marca debe ser visible, no por allá guardada, sino debe ser visible. Y esa marca es el carácter que nosotros llegamos a tener, que es un carácter diferente al de los demás. Y bueno, leí una historia, pero no tengo el tiempo completo para leérsela, simplemente voy a resumirla. Resulta que en cierta oportunidad a una adolescente la invitaron a una reunión de adolescentes como esta. Y esa niña nunca había estado en una reunión así. Fue a ese lugar, pero antes de comenzar reunión, dos de los líderes del grupo en el que estaban jugando ping pong. Y resulta que estaban ahí en el pleno furor de la competencia, eso que uno se calienta, esa. Y cuando de un momento a otro la pelotica se cayó, la niña o la adolescente cogió la pelotica y la escondió. No se la quería dar, no se las quería entregar. Es que hay adolescentes así, menos mal ustedes son muy obedientes, tiernos y juiciosos. La cara me. Entonces, ella la escondió y el que estaba, uno de los que estaba jugando iba a reaccionar, devuélvamela. Pero inmediatamente cayó en cuenta, no lo puedo hacer. Algo lo motivó, sabemos que es Dios, que no lo hiciera. Más adelante siguió la reunión y al finalizar de la reunión, ella junto con dos muchachos más recibieron a Jesús como su Salvador. Y cuando ella pasó al frente, lo que dijo fue lo siguiente, lo testificó y dijo, miren, una de las razones por las cuales yo decidí pasar acá fue el mensaje que recibí, pero desde antes yo ya había decidido que quería lo que ustedes tenían. Porque estoy acostumbrada, dijo ella, su familia no era cristiana, a que cada vez que yo hiciera ese tipo de cosas, reaccionaban con violencia. Me maltrataban y me gustaba pelear. Pero ustedes reaccionaron diferente. Y desde el principio yo dije, quiero lo que ellos quieren, los que ellos tienen. Chicos, de eso se trata el carácter, una marca que nos diferencia de la gente que no tiene a Jesús. Y esto no es opcional como lo veíamos, sino es una meta a la que Dios quiere llevarnos. Eso ya lo hemos visto, recuerden que estamos en un ciclo de estos. Ahora, quiero que veamos algo y es que una de las características especiales que uno encuentra en el carácter de Jesús es la misericordia. Misericordia y gracia, son dos cosas que están de la mano, misericordia y gracia. ¿Han escuchado ustedes la palabra misericordia alguna vez? Ok, gracia. ¿Saben qué es misericordia y qué es gracia? ¿Qué entienden ustedes por misericordia? ¿Qué será? ¿A qué les suena, señor? Bueno, muy bien. ¿Qué más será? Misericordia. Cuando alguien dice, tenga misericordia de mí, ¿es por qué? ¿Qué está pidiendo? Señor, ayuda, compasión. A ver, ayuden, participado. ¿Qué será? Bueno, entonces vamos con la palabra gracia. Y entonces gracia, ¿qué será? Señora, hacia acomodar gracias, es lo que te refiere, ok. ¿Qué será gracia? Gracia. Gracia. Regalo, muy bien. Inmerecido, por cierto. ahorita que recibimos, están completando la frase todos. Ok, voy a definirles sencillamente la palabra gracia y misericordia. La palabra misericordia, oigo acá, misericordia es no recibir el precio que merecíamos. ¿Por qué? ¿Y qué precio merecíamos? La muerte, castigo. ¿Por qué? Porque es que seamos serios, somos malos, tendemos a hacer lo malo. A ustedes, yo creo que a ninguno de ustedes sus papás les enseñó a hacer lo malo, bueno, deberían, sino que más bien insistían en enseñarles a hacer ¿qué? Lo bueno.
Y eso pasa desde pequeños. A ti no te enseñan a hacer la pataleta, no, te enseñan a hacer lo bueno, a comportarte. Porque es que lo malo ya lo traemos ahí dentro. Somos malos, de verdad, hay esa tendencia hacia lo malo. Y es importante que ustedes sean conscientes de esto. Porque si ustedes no son conscientes de esto, de que hay una naturaleza que está en todo ser humano, entonces el día que venga esa prueba, esa tentación, ustedes se van a sentir mal y decir, yo no soy tan bueno como los demás. Y quiero decirles que todos somos tentados. La Biblia dice que todos hemos sido tentados. Es más, fue tan tremendo esto que la Biblia dice que Satanás se atrevió es de tentar al mismo Señor Jesucristo. Pero es que una cosa es ser tentados y otra cosa es ceder a la tentación. Ahora, misericordia es no recibir ese pago, ese castigo que merecíamos. Y gracia, que se suma a la misericordia, es que no solamente no recibimos el pago, el castigo que merecíamos, sino que ahora recibimos lo bueno sin merecerlo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, bueno, no voy a decir cuántos han dicho, cuántos han escuchado a un amigo muy parecido a ustedes decir lo siguiente: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Lo han dicho? Todas las manos se levantan, ¿cierto? ¿Pero por qué a mí? Ahí con la lagrimita en el ojo, así temblando. ¿Por qué a mí? Cuando nos pasan las cosas malas. Qué tremenda tendencia nuestra. Ahora, la otra pregunta es, ¿y cuando les pasa algo bueno, algo que los alegra, ustedes también se preguntan, oiga, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa lo bueno? Bueno, ustedes son muy santos, definitivamente. Muy pocas veces, nunca yo creo que le reclamamos a Dios, Señor, ¿por qué me pasan cosas buenas? Entendamos, hace muchos años escuché esto que les estoy explicando de un predicador, de un pastor, y para mí, fueron varios años atrás, y para mí me ha marcado y realmente ha sido algo que he tenido presente en mi corazón, porque fácilmente como seres humanos refunfuñamos y nos enojamos contra Dios cuando las cosas no nos salen como queremos. Pero qué de todo lo bueno que hemos recibido, qué el favor que hemos recibido sin merecerlo. De eso sí no estamos conscientes. Y deberíamos ser conscientes de lo segundo más que de lo primero. Porque simplemente si nos pasa algo malo, ¿es por qué? Porque somos malos. Es así. Gente que dice, ay, ¿por qué es que si existe Dios, por qué existe el mal? Vea, la pregunta es tan sencilla, existe el mal porque tú eres malo. Es así de fácil. Y eso está en cada persona, en cada humano terrícola que existimos. Ahora, quiero que hablemos respecto a la misericordia, a la gracia. 3 preguntas. Vamos a hacerle 3 preguntas a la misericordia, ¿no? Y lo primero es, ¿qué es? Entonces ya vimos que la misericordia tiende a confundirse con la gracia, pero misericordia es no recibir un castigo cuando lo merecíamos. Eso es misericordia. Merecíamos un castigo, pero no lo recibimos. ¿Les ha pasado que ustedes merecían un 0 y no lo recibieron? Merecían un castigo en su casa y ese día estaba misericordiosa su mamá o su papá y usted, ahí sí se acordaron de Dios. Eso es misericordia. Y gracia, y vuelvo al punto, es no solamente no recibes el castigo, sino ahora te dan favores. Dios te llena de favores. Entonces la pregunta es, ¿qué es la misericordia? Ya lo definimos. La segunda pregunta es, ¿la misericordia y la gracia han estado presentes en mi vida? Ustedes preguntarán, bueno, muy bonito y todo, pero yo como que no sé qué es eso. Como que nadie ha tenido misericordia conmigo, porque a mí todo me sale mal, nada me sale bien, pensarán algunos. Pero ¿será que la misericordia sí ha estado presente en nosotros? Y miren, aunque no conociéramos la definición de misericordia, estoy totalmente seguro que todos los que estamos acá hemos recibido misericordia aún sin saber qué significaba misericordia. Eso es así. Y mire, y aquí algo importante, porque qué bueno es ir a la palabra de Dios que nos habla acerca de la misericordia. Y encontré una historia en la Biblia maravillosa, que a veces la pasamos de largo porque es un capitulito cortico. Entonces uno dice, bueno, una historia y ya. Pero es una narración tan especial que nos enseña muchas cosas. Y quiero que en sus Biblias vayan a segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 1. ¿Sí existen libros llamados Samuel? Son libros, no cartas. Segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 1.
Entonces en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, versículo 1, vamos a leer todo el capítulo. Entonces ustedes lo van a estar allí, atentos a la lectura, y yo se los quiero leer en esta versión. Dice allí: cierto día, David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle misericordia por amor a Jonatán? Segundo de Samuel, capítulo 9. Segundo de Samuel, capítulo 9. Ya lo tienen ahí, ¿cierto? Entonces David pregunta: ¿habrá alguien todavía de los descendientes de Jonatán para hacerle misericordia? Y ya les voy a explicar por qué él preguntó eso. Versículo 2. Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, yo lo soy, respondió Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la misericordia de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado, paralítico de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, un lugar, en Lodebar, contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset, ese es el nombre importante acá. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David y se postró hasta el suelo con profundo respeto, David dijo: saludos, Mefiboset. Saludos, Mefiboset. Y Mefiboset respondió: yo soy tu siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Versículo siguiente dice: te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a la mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy tu siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David. Comió como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. No sé si alcanzan a ver la historia. Resulta que David, vamos a ver 3 aspectos de esa historia. Lo primero, hablando de la misericordia, es que la misericordia y la gracia son inexplicables. Resulta que David era el nuevo rey, y antes de David ser rey, el rey era Saúl, quien tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Los dos, tanto Saúl como Jonatán, murieron un mismo día en un campo de batalla, y David era el nuevo rey. Pero había quedado un nieto de Saúl, un hijo de Jonatán, que se llamaba Mefiboset, el que estamos hablando aquí. Resulta que él, cuando pasó todo ese problema, la persona que lo cuidaba lo salió corriendo y lo dejó caer. Y el niño quedó a partir de ese momento lisiado de sus piernas. Eso menciona la Biblia. ¿Qué sucedía? Cuando subía un nuevo rey, si existían herederos del rey anterior, su derecho era asesinar a todo el mundo, para que más adelante pues no se levantaran los otros a reclamar el trono. ¿Sí me voy a entender? Pero David había hecho un pacto con Jonatán, eran amigos, y ya voy a explicar eso. Pero resulta que David, pudiendo asesinar a Mefiboset y a su propio hijo que menciona que tenía Mefiboset, que se llamaba Mica, David no lo hizo. De una manera inexplicable. Eso no era lo que hacían los reyes en ese tiempo. Si un rey subía, mataba a todo el mundo. Y de esa misma forma, la misericordia para nosotros es algo inexplicable, porque no merecíamos el amor que Dios nos tiene. Y es importante que tú entiendas eso.
Yo no merecía el amor que Dios tiene por mí y la paciencia que tiene conmigo. No lo merecíamos. Merecíamos la muerte, como hablaba hace un momento. Pero de una manera inexplicable, Dios quiso amarnos. Y Dios quiso no darnos el castigo que merecíamos por nuestro pecado, por los rebeldes que somos, los anárquicos que somos, los peleoneros que a veces somos, o las veces que tantas veces que nos hemos olvidado de Dios. Y no recibimos ese castigo. Es inexplicable, no hay una razón. Pónganse ustedes en el lugar de Dios por un momento. Obviamente ustedes no son Dios ni yo lo soy. Pero piensen un momento ustedes en el lugar de Dios. Y ustedes tienen una humanidad como son ustedes mismos. ¿Ustedes se tendrían misericordia? De una dicen no. A veces no le tenemos ni siquiera misericordia a la persona que está al lado nuestro, que es tan cercano, que vive con nosotros. Y somos exigentes y somos, aún con los propios hermanos de la iglesia, con los otros cristianos, no somos misericordiosos, nos tratamos mal, somos rígidos, no nos dejamos escapar ni media. Lamentablemente así somos, pero ese no es el propósito o el plan de Dios. Vemos a un David misericordioso, que no solamente no lo asesinó a él y a su familia, sino se acordó de él. Porque una cosa es decir, bueno, no me importa, pero después se acordó de él y sabía que existía y lo mandó llamar. Entonces lo segundo es que la gracia y la misericordia es inexplicable, no hay una razón de por qué surge, pero es inmerecida. En lo segundo, no lo merecíamos, no hicimos algo para merecerlo. Mefiboset llegó donde David y dice que se arrodilló y le dijo, ¿por qué le vas a hacer este bien a este perro? Terrible como el concepto que se tenía Mefiboset, por muchas razones, obviamente su misma limitación física y demás, el haber perdido su familia, el haber quedado huérfano, todo eso generó ciertas cosas en Mefiboset. Pero vemos a Mefiboset diciendo, yo soy un perro muerto, yo no merezco nada. Y se postró ante David. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? Lo que les estoy queriendo decir es que no es que tú o yo hagamos algo o seamos tan diferentes que por eso Dios ha tenido misericordia, no. Simplemente Dios quiso hacer misericordia. Dios le dijo, cuando llamó a Moisés, le dijo, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. ¿Y cómo sabemos si yo he sido ese candidato a recibir la misericordia de Dios? Fácil, el hecho que tú estés acá, el hecho que aún puedas seguir escuchando la palabra de Dios y a Dios animándote diciendo quiero mejores cosas para ti. Ese motivo quiere decir que Dios, o ese hecho quiere decir que Dios ha tenido misericordia de ti, que ha tenido misericordia de mí, que yo esté equiparado, es la misericordia de Dios. Entonces es inexplicable, es inmerecida, pero también lo tercero es que la recibimos, la misericordia. Entonces, ¿por qué recibimos la misericordia? La recibimos por un pacto que se hizo. ¿Y cuál fue ese pacto? En el caso de Mefiboset, él recibió misericordia de parte de David, porque David, cuando era un joven aún, cuando todavía ni siquiera era un rey, cuando todavía reinaba Saúl, él había sido amigo de Jonatán. Y habían sido tan amigos que habían hecho un pacto y dijeron, yo voy a estar donde tú estés, yo voy a respaldarte en todo. Hasta Jonatán, sabiendo que Dios había escogido a David para reemplazar a su papá, le dijo, yo seré tu siervo, yo te reconoceré como rey. Jonatán reconocía esto. Entonces habían hecho un pacto entre sus familias, y ese pacto fue el cual David hizo memoria para extender misericordia a Mefiboset. ¿Y eso cómo se aplica a nosotros, queridos? ¿Sabes por qué tú y por qué yo podemos recibir misericordia? Porque ya hubo un pacto en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús, que es la sangre del nuevo pacto, te permite a ti, me permite a mí acceder a la misericordia de Dios. ¿Sí me hago entender? No es gratis, no es porque sí, no es porque ya, sino se pagó un precio. Y ese precio fue el pacto en la sangre de Jesús. Por eso tú y yo tenemos acceso a esa misericordia. Recuerda, la misericordia es no recibir el castigo que merecimos. Y no solamente esto, sino que nos extiende Dios su gracia. O sea, no solamente no recibimos el castigo, sino ahora Dios te dice a ti, tú eres mi hijo, yo te he hecho hoy.
sino que Dios ahora te dice a ti: yo he venido para que tengas una vida y una vida abundante. Y eso es algo que debes atesorar en tu corazón. Esa es, no lo merecíamos, pero ya se pagó un precio y ese pacto fue la sangre de Jesús. Entonces, creo que entender eso nos ayuda a comprender y podemos hoy decir: de verdad, la misericordia de Dios ha estado presente en mi vida. Y quiero que por unos segundos pienses en eso. ¿Será que la misericordia sí ha estado presente en tu vida? ¿Ha estado la gracia de Dios presente en tu vida? Sin dudarlo, yo puedo decir: Señor, tu gracia ha estado conmigo. ¿Qué tal si levantas tu manito? Eso sí. Muy bien. Y le dices conmigo: Señor, tu gracia y tu misericordia han estado conmigo. Díselo: Señor, tu gracia y tu misericordia han estado conmigo. Yo lo reconozco, Dios. Y de verdad la gracia y la misericordia ha estado ahí presente. La tercera pregunta que debemos hacernos respecto a la gracia y misericordia es: ¿cómo reaccionar? ¿Cómo responder? ¿Cómo debo responder a la gracia y la misericordia? Porque es que esto es lo importante, chicos. Cada vez que ustedes vengan a la casa de Dios, cada vez que ustedes vienen a la iglesia, que reciben la palabra que Dios nos da, ustedes deben entender o deben preguntarse: ¿cómo hago para que esta palabra la ponga yo en práctica? No nos volvamos un estanque que no fluye. ¿Sí conocen el Mar Muerto, sí o no? Esto se lo hemos ilustrado muchas veces. El Mar Muerto se llama Mar Muerto ¿por qué? Muy bien, y por tener ausencia de oxígeno, por ser tan salino, ¿qué pasa? No hay vida, no hay ninguna especie. Excelente. No hay vida, por ello ¿y por qué? Porque está estancado, porque no da. Entonces van los ríos, llevan, ve hasta el río, esto siempre, hasta el río Bogotá, cuando desemboca por allá. Bueno, sí, sí. Entonces, le está dando testimonio, está. Entonces, queridos, eso pasa cuando nosotros no vamos. Tú cada vez que vienes a la iglesia debes decir: bueno, ¿y esto cómo lo aplico? Y ya, hoy estamos hablando de la gracia y la misericordia. Y la pregunta es: ¿cómo respondo yo a eso? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y la respuesta es muy sencilla. Vamos a dar respuesta a la tercera pregunta, y es: ¿cómo responder a la misericordia? Vimos la ilustración de Mefiboset de David en su tiempo. Pero resulta que esa historia que les hablaba hace un momento simplemente es una tipología. Ustedes encuentran muchas cosas en el Antiguo Testamento que son tipología, una forma, como una introducción a lo que Jesús iba a hacer en la cruz, a lo que Jesús vino a hacer cuando vino a la tierra. Y definitivamente esta historia que vemos de David, de Mefiboset, con el pacto y Jonatán, definitivamente es una tipología, una muestra de lo que Jesús vendría a hacer unos años más adelante, unos siglos adelante, en la cruz del Calvario, que fue entregar su vida por nosotros. Esta es la historia más perfecta de gracia y de misericordia, porque estábamos perdidos como humanidad. Mira, creo que alguna vez hablamos con ustedes respecto a los mandamientos, que hay gente que ni siquiera quiere pensar en los mandamientos porque les hace muy difícil cumplirlos. Pero vimos que estos mandamientos eran para hacernos caer en cuenta que ninguno de nosotros podía por sus propias fuerzas llenar todos los requisitos de ser salvo. Necesitábamos un Salvador. La misericordia de Dios definitivamente se mostró en la cruz. Ahí está la muestra más grande. Si hablamos de el carácter de Dios, que es misericordioso y que otorga gracia, no se quedó en palabras, sino que lo hizo. Definitivamente cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús entregó su vida en la cruz, cuando no lo merecíamos, somos librados del juicio, porque recuerden que merecíamos un juicio. ¿Qué pasa? Estamos viviendo un cristianismo hoy en día muy humanista, donde tú estás buscando un lugar que te hagan sentir bien, que te digan cosas bonitas. Y claro, Dios en su palabra, si vemos las promesas que hay, Él es el primero que nos hace sentir cosas bonitas. Pero recuerden que en esas mismas promesas, en esa misma palabra que tú lees para leer las promesas de Dios, ahí mismo también dice que el ser humano estaba condenado a muerte y nos confronta con nuestro pecado y nos confronta con lo malo que hemos hecho. Pero no solamente nos confronta, sino nos da una respuesta, una solución definitiva, y es el sacrificio de Jesús en la cruz que nos da, o que recibimos a través de Él, misericordia, pero también nos da gracia para vivir para Dios. ¿Cómo puedo yo responder entonces
a esto. Y lo primero es lo que dice Hebreos. Yo creo que leamos por favor en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16. Y si alguno de ustedes me ayuda a leerlo, maravilloso. Porque no han leído, no han leído en voz alta. Toca que lean en voz alta. Queda en el Nuevo Testamento. Ve más adelante y te voy diciendo. Ok. Listo, ya lo encontraron. Menos mal es misericordioso. Estamos aprendiendo de la misericordia. Menos mal. Entonces, ¿quién lo tiene en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16? ¿Quién nos ayuda a leerlo, por favor? Hebreos 4, 16. No se haga loco que usted lo encontró. Léelo, por favor. 4, 16. Muy bien, gracias. ¿Qué dice ahí? Dice, ok, ahí está la misericordia, ahí está la gracia. ¿Qué debemos hacer? Dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de Dios. Chicos, no hay hay dos formas en que yo pueda responder a la misericordia y la gracia de Dios. Una es rechazándola. Para mí esto no me sirve, no nada que ver conmigo, chao. Esa es una de las respuestas que puedes tener hoy. Pero la segunda, y solo hay dos, recuerden, no hay una intermedia, no, solo hay dos. Y la segunda es que tú puedas decir, de verdad, Señor, yo merecía un castigo, pero tú no me lo has dado. Yo merecía lo malo y me has dado lo bueno. Yo merecía morir, pero tú me has dado vida. Esa es la respuesta que podemos tener. Y dice que nos acerquemos confiadamente, es decir, que podamos humillarnos. A veces no entendemos el símbolo de hacer esto. Y cuando nos piden en la iglesia, arrodíllense, ustedes miran el piso, a ver si está limpio, si tiene algún desnivel, y lo piensan y como que charlan con el piso, ¿no? Dicen, me voy a acercar aquí, esperando que el piso le responda. Chicos, básicamente el arrodillarnos, y no lo estoy haciendo ante ustedes, es ante Dios. Es doblegarnos, es reconocer que necesitamos de Dios. Es reconocer, es ser humildes ante Dios. De eso se trata humillarnos, de eso se trata arrodillarnos. Entonces, cuando nosotros entendemos la gracia y la misericordia de Dios, no queda otro que simplemente postrarnos ante Dios. ¿Saben por qué? Porque nuestro castigo no merecía no solamente un tiempo, aún pudieran ser millones de años en el infierno, y ni siquiera eso pagaría el precio por lo malo que hemos hecho. Porque lo malo que hemos hecho, hemos ofendido a Dios, a un Dios que es eterno y que es infinito. Por eso es que el castigo es infinito también, porque Dios es infinito. Pero en su infinita misericordia, Él permite que hoy podamos tener salvación y vida eterna. Cuando tú experimentas esto, cuando lo tienes presente en tu mente y en tu corazón, porque ¿saben qué pasa? Tal vez tú ya hiciste eso alguna vez, reconociste a Jesús como tu Salvador. Tal vez no lo has hecho, no sé. Si no lo has hecho, hoy es el día. Si ya lo hiciste, quiero recordarte esto. Se nos olvida fácilmente el perdón que hemos recibido. Y como se nos olvida fácilmente que hemos recibido perdón, nos volvemos difíciles de perdonar a otros. Y tratamos a la gente sin misericordia. A nuestra propia familia, lamentablemente, a la esposa, a nuestros papás. Somos gente sin misericordia hacia ellos, hacia la iglesia, porque se nos olvida cuánta misericordia hemos recibido. Una de las características del cristiano tiene que ver con extender su misericordia. Leí una historia, y con esto termino para orar, de un niño, es una historia real, el cual de 10 años, se acerca a un hombre en un carro y le dice, engañándolo, voy a darle un regalo a tu papá. Él sabía el nombre del papá, acompáñame, y lo subió al carro. Y cuando lo subió al carro, lo llevó a un lugar oscuro, haciéndose que se había perdido, hizo que el niño saliera del carro, primero lo apuñaló en el cuello, niño de 10 años, y luego le disparó en la cabeza. O sea, yo no podía tener ese, porque sé que donde lo leí no fue por allá en historias del más allá o .com ni nada de eso, sino en un libro de verdad que habla de testimonios cristianos. Y allí este niño duró como 3 días solo, hasta que un hombre en un camión lo encontró, lo rescató
y lo llevó al médico. El niño sobrevivió, pero no quedó bien, quedó sin visión, perdió la vista completamente y quedó pues mal en muchos aspectos de su cuerpo. Años después, este niño, después de mucho batallar, la historia es más larga, él acepta a Jesús como Salvador. Y más adelante es un hombre que comienza a hablar la palabra de Dios y alguien se entera de su historia y conoce a la persona que le hizo eso. Los encuentran y cuando lo encuentran con él, el hombre ya no era un joven, sino era un hombre el que le había hecho eso de 77 años. Estaba exiliado en un ancianato. Ni siquiera su familia iba a verlo. Él quiso ir a verlo y cuando fue, lo único que hizo fue orar por este anciano. Y le dijo, yo te perdono también. Y no solamente se quedó ahí, sino que fue donde la familia de este hombre y que este hombre, como había hecho otras cosas malas, hizo que su familia lo perdonara también. Y ahora su familia iba a visitarlo al asilo continuamente. Y no solamente esto, sino que Dios permitió que en el último suspiro del hombre que le había hecho daño, fuera este muchacho que ya era o este niño que ya era un hombre, quien estuviera con él acompañándolo y orando por él para que su partida fuera en paz. Eso es misericordia. Creo que ninguno de nosotros hemos pasado por esas cosas, por todo daño como lo pudo haber hecho ese hombre, pero ni siquiera por haber pasado por eso hemos sido tan misericordiosos como lo ha hecho él. Nos falta ser gente misericordiosa, nos falta ser gente que entrega gracia, porque de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que de verdad no sé ustedes, pero yo, se los digo de manera personal, yo necesito que Dios plasme de esa misericordia suya en mi vida. Yo no sé si ustedes también, ¿cuántos reconocen que necesitan de esa misericordia de Dios en sus vidas? Ser misericordiosos, lo necesitamos.